Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo, casa editorial en el que discutimos los temas y enfoques que se manejan a esta hora para nuestras plataformas digitales, eltiempo.com, nuestra app para móviles, así como los enfoques que se manejarán para el periódico de mañana. Hoy es lunes 30 de julio. Mi nombre es Carlos Solano, en ausencia de Andrés Mompotes. Los temas de los que hablaremos en nuestra edición de hoy son las declaraciones o las respuestas de Álvaro Uribe en torno al escándalo al cual se ha sometido en estos días. Además, la amnistía para sacar la libreta militar para los remisos pendientes en este proceso, Jerry Mina y su entrevista con la revista Bocas, y en lo que viene, un anuncio importante del Ministerio de Cultura junto a la artista Doris Salcedo. La clave de las noticias. El tema clave hoy a esta hora en la sala de redacción es un tema que ha estado rodando en las últimas ediciones de este podcast porque por supuesto ha concentrado la agenda nacional y la discusión en torno a lo que serán los próximos años del Congreso, en lo que será este proceso que es la acusación o la llamada indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy dio una rueda de prensa en la que respondió algunas preguntas, sobre otras dio diferentes comentarios, pero hay datos importantes en torno a la indagatoria. John Torres, editor de la sección Justicia del Tiempo, cuéntenos qué sabemos en este momento sobre la indagatoria y qué podemos esperar de esa indagatoria. Pues Carlos, la indagatoria ya tiene una fecha. La Corte Suprema de Justicia determinó hoy que el próximo 3 de septiembre, que es en un mes largo, la sala penal, 3 magistrados de la sala penal escucharán, si todo sigue como va, al expresidente Álvaro Uribe y le preguntarán si, como ellos lo aseguran en algunos documentos, intentó manipular a algunos testigos o si, como él lo sostiene, es en realidad víctima de una manipulación él y es víctima de un montaje y una persecución judicial y política. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? El expresidente Uribe ha dado una nueva rueda de prensa, ya lleva varias declaraciones. En esa rueda de prensa anunció también que sus abogados habían recusado a los magistrados. Recusar a un magistrado quiere decir que la persona que está siendo investigada le dice al magistrado o al investigador: usted no me puede investigar porque usted tiene algún tipo de impedimento. La defensa del expresidente Uribe, el abogado Granados, y también el abogado Lombana, lo que sostienen es que, primero, que supuestamente la Corte Suprema no tiene ya facultades para investigar a nadie, porque por un acto legislativo polémico que no tuvo fórmula de transición del de enero de este año, hay un vacío jurídico que la Corte ha llenado a su manera y en su interpretación, pero pues que puede ser motivo de discusión, y dicen que ya no tiene facultades de investigar a nadie, sino que ellos son como la última instancia de un proceso penal y que debería este caso estar en manos de una comisión de investigadores que no existe todavía porque no ha sido nombrada, no ha sido designada. Y lo segundo que dicen es que los magistrados y sobre todo el presidente de esta sala, que es el doctor Barceló, pues supuestamente ha incurrido en comportamientos que no garantizan la defensa del expresidente Uribe y ha hecho pronunciamientos públicos y privados que supuestamente están en contra de él y por eso le dicen que tiene que apartarse de la investigación. Sin embargo, después de ese pronunciamiento del expresidente Uribe, la sala penal y la sala de instrucción decidió llamarlo indagatoria. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente, Carlos? Estos magistrados tienen que decidir si en efecto están impedidos, sí o no. Si ellos consideran que no están impedidos, la decisión final la tomará la sala plena de la Corte, que son 9 magistrados, o sea, 6 magistrados diferentes de los 3 que van a tomar esta primera decisión. Y luego lo que va a terminar pasando es que, pues cuando se tome la decisión, seguramente habrá transcurrido un mes largo, claro, y va a ser cada vez más cercano que este grupo de 3 magistrados tengan que entregar el caso, porque en realidad ellos, pase lo que pase, no podrían investigar al expresidente Uribe, y no por cuestiones de impedimentos ni inhabilidades, sino porque en realidad sí tienen que crearse un nuevo órgano que estamos en mora de crear, porque ya hay una lista de elegibles, pero pues todavía no ha habido las decisiones de la Corte Suprema. Pero este caso, al final de los finales, sea como sea, si el caso sigue en la Corte, va a terminar no en manos de estos magistrados que ordenan la investigación, sino en manos de otros que aún no han sido designados por la Corte Suprema. Mucho se habló de las filtraciones a medios, se habló de incluso el expresidente Uribe mencionó el caso de Piedad Córdoba para decir, no queremos que pase
esto que se cayó un caso por la forma en que se filtraron pruebas y se filtraron datos, o la manera en que se recogió la información. Queremos que se sepa toda la verdad, fueron las palabras de Álvaro Uribe, pero de todos modos los abogados apuntan en esa dirección, es decir, apuntan a señalar que hubo también unos problemas de filtración de información de la Corte revelándole a otros medios. ¿Cómo ve usted ese caso? Pues en realidad ese es un argumento manido, repetido, de muchísimas de las personas que son investigadas, pero en realidad no hay nada, en esto no creo yo que haya un problema de fondo en la investigación. No ha habido filtraciones de piezas procesales, por el contrario, la defensa sí ha revelado algunas piezas. Hoy, por ejemplo, la rueda de prensa la empieza el representante Prada y revela los chats o parte de los chats de los chats que ha intercambiado con una persona llegada al testigo clave que es Monsalve, y en ese orden de ideas pues hay una filtración de lado y lado y cada parte la utiliza de acuerdo con su mejor estar en una investigación penal. Yo no creo que ese sea un impedimento de fondo. Lo que está por determinarse, por ejemplo, Carlos, que fue una pregunta recurrente de los periodistas que estuvieron en Medellín y que el expresidente Uribe no contestó, sí, es renuncia. ¿Qué va a pasar con su renuncia? Porque la renuncia sí podría determinar algo, y es el eventual cambio de competencias, que el caso pasara por decisión de la misma Corte Suprema a manos de la Fiscalía. ¿Y esto en qué escenario podría ocurrir? Si eventualmente el expresidente renuncia, como ya lo anunció, pero la carta no ha aparecido aún en el Senado, la Sala Penal deberá determinar si los delitos por los que está investigado, o los cargos mejor, porque no son delitos sino supuestos delitos por los que está investigado, tienen que ver o no con el ejercicio parlamentario, y en ese orden de ideas deberá decidir si va a conservar el caso o si se lo remite a la Fiscalía. El tema es fundamental porque determinará finalmente quién va a ser el investigador. Hoy el expresidente Uribe repitió de todas las maneras posibles que su intención cuando dice que no quiere ir al Senado no buscaba de ninguna manera salir de la órbita de la Corte en todo caso. Sí, en entrevista también el senador Ernesto Macías le dice a María Isabel Rueda que incluso como sea, de todos modos la Corte Suprema seguiría teniendo la prioridad o la investigación como tal, ¿no? Claro, pero eso dependerá de la interpretación de los magistrados, eso no lo va a definir el doctor Macías ni lo va a definir el doctor Álvaro Uribe, eso dependerá de la decisión que tomen los magistrados. Pero como le digo, esa era una respuesta fundamental tal vez que todos nos quedamos esperando, pero que no fue respondida hoy, no hubo claridad al respecto, y determinará en buena medida cuál va a ser el futuro de esta investigación que tiene los ojos del país y de muy buena parte de la comunidad internacional encima, porque este es una papa caliente enorme, apenas a una semana de la posesión del nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Y el Congreso concentrado ahí. John, muchas gracias, seguiremos pendientes del análisis de esta noticia que por supuesto va a seguir dando de qué hablar en los próximos días. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído hoy en eltiempo.com hay varios temas, como por ejemplo sobre los pilotos de Avianca, pero uno en particular está muy consultado desde el día de ayer porque hace parte de la selección de entrevistas de la revista Bocas que circuló este fin de semana y que trae una pieza escrita por Mauricio Silva con el futbolista Yerry Mina, que nos trajo tantas alegrías en las semanas recientes con el Mundial de Fútbol. Mauricio, bienvenido al podcast Al Cierre. Cuéntenos un poco cómo fue esta charla con Yerry, qué vemos además, porque hay bastante ruido hoy con Yerry Mina, con la posibilidad de que, o más bien la especulación en torno a una posible guiños del Manchester United. Estamos con el tema del Manchester United. Él por lo menos ya borró ese pedacito en su Instagram donde dice que es jugador del Barcelona. Sí. Entonces eso ya dice algo. Asunto que no había sucedido cuando yo lo entrevisté, porque lo entrevisté hace unos 10 días o 9 días. Entenderá la gente que esto tiene un proceso de cierre y de redacción y después de publicación. Así que entonces él realmente no tenía claro para dónde iba a ir y más bien nos dedicamos a hurgar por la vida de Yerry Mina y sus inicios, que son alucinantes, por lo menos en lo que me alcanzó a contar. Claro. ¿Cómo es el Yerry que uno se encuentra? ¿Es desparpajado? Sí, no, claro, es el mismo que baila con Cuadrado cuando celebra un gol. Claramente tiene el flow, pero claramente lo tiene.
es un bailarín innato, me hizo reír porque dentro de las preguntas y respuestas que me dio, me dijo, mire, guacheneseño que no baile no es de allá. Así de que no crea que es que yo soy el único, no, allá todos, eso se nace con eso, por un lado. Y por otro lado, pues también me contó de todas esas afugias por las que pasó él, su familia, la pobreza, y me mostró una cantidad de imágenes que me impactaron muchísimo, como por ejemplo cuando se probó en el Deportivo Cali a la edad de 14 años y literalmente arriesgaba la vida porque para irse de Guachené a Cali no tenía para el transporte y él esperaba que pasara una volqueta que iba para Cali y él se escondió un poquito y se lanzaba a la volqueta. Imagínese. Y se colgaba de la volqueta para que no lo vieran, no dentro de la volqueta sino colgado. Y pues a los 14 ya tenía 1.88, así de que realmente estaba arriesgando la vida. No solo eso, sino que además para devolverse de Cali hay veces se devolvía a pie, claro, y llegaba a las 12 de la noche a Guachené. Y o sea, de ese momento de la entrevista me llamó mucho la atención que además va a esa presentación al Deportivo Cali y no le paran bolas, o dije como muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por venir. Y imagínense cuántos talentos colombianos tal vez se quedan ahí perdidos porque alguien no les paró bolas en ese momento. Porque alguien no les paró bolas, él un poco entre líneas, ya con la grabadora apagada le dije en realidad qué pasó, pues, y me dice, pues usted sabe, es que es muy difícil. Yo lo que entiendo que quiso decir es que usted sabe que eso en las inferiores de los clubes aún funcionan las mafias, aún no, hoy más que nunca funcionan las mafias, los intereses, las intrigas, y muchos talentos como él no pasan porque simplemente no vienen recomendados, no hay quien los apadrine de esa forma terrible como los apadrinan hoy día, ¿no? Imagínense, y cuántas alegrías que podríamos estar contando adicionales a las que nos traen estos jugadores. Además, cuenta en la entrevista que cómo practicó la cabeza porque no era su fuerte, ¿no? No, ese cuento es genial porque cualquiera diría que fue un astro de cabecear desde los 8 años o de los 10 y no. En realidad él viene a aprender eso en el profesionalismo y me cuenta que cuando ya era profesional en el Deportivo Pasto, dos jugadores como Marlon, se me fueron los nombres, ahorita los busco, le dicen, jugadores del Pasto, que estaban berracos con él porque cada vez que sacaba el portero contrario y llega ese duelo entre delantero y defensa, el delantero siempre se la peinaba y entonces los otros, Marlon Piedrahita, le dicen, pero hermano, usted mide 1.95, ¿cómo así que un chiquito pues se la va a peinar pues? Y entonces él todo aburrido y empezó a entrenar la cosa. Y después, ahí inmediatamente se pasa a Santa Fe, y en Santa Fe una de las armas era la táctica fija del cabeceo. Entonces Tecillo, entre otros, le enseña ese asunto, y uno de los jugadores de Santa Fe, Darío Rodríguez, le sirve, uno de los delanteros, le sirve para que en el entreno la afinen, y la repitieron 1000 veces hasta que me dijo, ya no había nadie que me ganara por arriba, y después empecé a afinarlo en el balón de ataque, con el cual nos hizo 3 goles en el Mundial, por fortuna. Toda la historia que hay detrás de meter 3 goles de cabeza en un Mundial. Mauricio, muchas gracias. Encuentran esta historia en eltiempo.com y por supuesto en la edición impresa de la revista Bocas, que tiene muchísimas más entrevistas y artículos. La cifra del día. En la cifra, una que para hoy, el lunes por la tarde, son 5 los días en los que hay amnistía para que aquellos remisos que están pendientes de definir su situación militar puedan obtener la libreta militar, si entiendo, sin una penalidad. Alicia Méndez, de la sección Justicia, nos puede aclarar un poco esta situación, porque mucha gente estará muy interesada en resolver su situación. Seguro hay muchos remisos, muchos volados. Cuéntenos, Alicia, ¿qué información le podemos entregar a quienes estén pendientes de esto? Primero que todo, ¿qué es un remiso? Es todo hombre entre los 18 y 24 años que no prestó su servicio militar, no tiene libreta militar y en este momento
está por fuera de la ley. Anteriormente, si usted era remiso, se sometía a multas grandísimas que llegaban hasta los 15 millones de pesos por cada año que usted dejara de arreglar su situación militar. En este momento hay una amnistía que es la que termina ahorita el 4 de agosto. No importa si usted tenga 30, 45 años, tiene que ir a arreglar la situación de su libreta militar, tiene 24 años y un día ya es remiso, ¿cierto? Puede acercarse y tan solo pagando 117,000 pesos, queda al día con esta situación, le entregan de inmediato su libreta militar, no importa la plata que tenga debiendo en este instante, es una amnistía por una sola vez, se esperaba unos 970,000 hombres en nuestro país que son remisos. Esto les ha ayudado a arreglar la situación a más de 600,000. Usted se puede acercar de aquí al sábado 4 de agosto a cualquier sitio de reclutamiento, lleva la plata, lleva una foto, lleva algunos papeles como el acta del registro de diploma, etcétera. Si es hijo único, esto le ayuda más, no importa, lleve 117,000 pesos y le arreglan su libreta militar. Le repito, es una amnistía. Si usted hoy tiene 24 años y un día, ya es remiso si no tiene la libreta militar. Alguien que, o sea, existen también la situación seguramente de gente que tiene 30 años y está remiso. Exacto. ¿Y ellos qué? Vaya, o sea, más de los... O sea, esto es para los hombres en ese instante, digamos, que son mayores de 24 años, que no tienen su libreta militar, que temen que si se acercan van a tener que pagar esas multas de 5 millones, 10 millones, 15 millones por el tiempo que ha pasado y que deben haber arreglado la situación. No, la ventaja y de esta amnistía única a través de la reforma del ejército y la situación de reclutamiento es esa ventaja. Se pagan solo 117,000 pesos y queda usted al día con Colombia y con el ejército y queda con su libreta militar. ¿Y si no va, qué pasa? Bueno, ya sigue siendo remiso y ya pierde el beneficio económico, lo cogen y queda grave para arreglarla. ¿Cuánto puede ser una multa de esas si, por ejemplo, lo agarran en agosto o en septiembre y no ha hecho esa vuelta? Si no ha hecho esa vuelta, mínimo, si no me falla la memoria, son 2 salarios mínimo por año que usted sea remiso. Wow, o sea, fácilmente sí pueden ser millones de pesos. Sí, claro, si ya han pasado para el año entrante ya son como 350,000 pesos y así sígale duplicando hasta que tenga su situación. Importante aclarar esta situación. Toda la información completa sobre los documentos, sobre los pasos, sobre dónde ir y todo eso se encuentra en un artículo en la sección justicia del tiempo.com. Alicia, muchas gracias y veremos cómo le va. Esa es una cifra que seguramente escucharemos en la próxima semana de cuánta gente se presentó a resolver su situación militar. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, un anuncio cultural importante que se producirá este martes en torno a una obra que genera mucha expectativa, se llama Fragmentos y es del artista Doris Salcedo, aquí en Bogotá. Para eso nos acompaña, para entender esta noticia, nos acompaña Laura Guzmán de la sección Cultura, que nos va a aclarar un poco de qué se trata esta obra, por qué la expectativa y sobre todo por qué es un anuncio junto al presidente Juan Manuel Santos. Bueno, Carlos, a raíz de la firma de los acuerdos de paz en 2016, se acordó que el armamento recogido de las FARC iba a ser destinado para la realización de 3 monumentos en torno pues al tema de la paz en Bogotá, uno en La Habana por ser la sede de los acuerdos, de los diálogos, y otro en la sede de la ONU en Nueva York. Se acordó que en Bogotá iba a ser la artista Doris Salcedo la que realizaría la obra. Pues se supone que el anuncio de esta semana pues es en torno a de qué se trata la obra, cómo va a ser. Se tiene entendido que la obra no está terminada todavía, pero que va a ser inaugurada en noviembre. O sea, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, porque evidentemente hay mucha expectativa en torno a esta obra pendiente. Mucho se ha dicho sobre el armamento que entregaron las FARC y evidentemente lo que se puede hacer con ese armamento es lo que probablemente sepamos mañana, aunque tal vez mañana nos dejen con expectativa, es lo que entiendo, ¿no? Es posible, pero pues se supone que al menos vamos a poder conocer un poco de pues ese estado de la obra. Además que Doris es experta en crear y pues impactar, en crear expectativa y pues impactar con sus obras que siempre están relacionadas con temas bastante políticos y pues de la paz y la reivindicación de las víctimas. Como aquella que hizo en la Plaza de Bolívar, aquella tela que extendió y que fue un trabajo colaborativo.
Pero además es muy simbólico, cabe anotar que es muy simbólico esta imagen visual que será una obra creada en justo, o que se presentaría casi y se anuncia para el cierre del gobierno de Juan Manuel Santos, para el cierre del ministerio de Mariana Garcés, y evidentemente pues el símbolo de lo que es el sello de los acuerdos de paz. Entonces, pues Laura, estaremos muy pendientes de lo que se conozca mañana. A través del tiempo.com se podrá ver. Es probable que no veamos nada, ¿no? Pues va a estar el presidente Santos, entonces sí. Pero la obra, pues promete. La obra, ¿hay alguna fecha específica para que se conozca la obra? Se tiene entendido que es en noviembre y al parecer ese va a ser el anuncio, pero pues no podemos asegurar nada, precisamente esperando cuál va a ser el anuncio de presidencia. Listo, estaremos pendientes de esto, Laura, muchas gracias, y la información que se conocerá este martes. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast Al Cierre, que usted puede encontrar cada episodio, cada entrega, de lunes a viernes en horas de la tarde, con la discusión de las noticias del día. Muchas gracias.